Eh, pero bueno, ya se encuentra por ahí, ya estoy viendo al maxi abogado Federico Anaya Gallardo y pues David Peña, que se va a incorporar en unos momentos más. Así que sin más, le vamos dando la entrada a nuestro queridísimo maxi abogado Federico Anaya. Buenos días. El micrófono. Micrófono. Perdón, ¿cómo han estado, Ernesto, Alberto? Buenos Buen días, día. Federico. Buenos días. Pues aquí, muy en Sudamérica, en Colombia, instalados en el festejo, mi querido Federico. Ok, esperemos que no sea un espejo lejano. Sí, sí, no, y básicamente, si quieres, Federico, ahorita que ya se está incorporando también David, rápidamente una impresión de lo que pasó en Colombia. A ver, yo te diría que una de las cosas que me sorprendió oyendo a algunos analistas es el nivel de preocupación completamente ilógico de parte de las clases medias y altas, de los intelectuales que dicen que son liberales. Realmente, por ejemplo, en alguno de los análisis, les preocupaba que Petro fuera capaz de poner al frente de las fuerzas militares colombianas a un comandante de las FARC. Lo cual me pareció completamente fuera de lógica completo. O sea, la lógica de las grandes alianzas que le han permitido a la izquierda ir ganando espacios en toda Latinoamérica, no permite eso en la realidad, porque el asunto es que los poderes fácticos siguen ahí. Y las fuerzas militares colombianas son muchísimo más complicadas y difíciles de tratar que las mexicanas, por ejemplo. Entonces, creo que el problema real es que habrá que ver cómo reacciona la sociedad. Yo tenía terror de que fueran a, como ya en varias ocasiones ha pasado en la historia de Colombia, que fueran a empezar a masacrar a candidatos de la oposición. No pasó, pero es una sociedad muchísimo más conservadora que México. David, ¿cómo lo viste? Pues igual me sumaría a la alegría, digamos, que nos provoca desde la izquierda que un gobierno de izquierda llegue al poder ahora en Colombia. A mí me parecería, igual, creo que hay que tener un factor en consideración que es el tiempo. En Colombia los gobiernos duran 4 años. Si aquí ha resultado complicado hacer transformaciones en 6 años, ya llevamos 4, y hay una buena cartera de temas pendientes, es un tema que me preocupa en términos para los cambios que está prometiendo Petro, las transformaciones que incluso está promoviendo también desde la base social, las resistencias que pueda tener a nivel de las cúpulas, estas cúpulas que hoy, entre comillas, pues participaron democráticamente, y digo entre comillas porque se sabe, ¿no?, de una brutal campaña mediática en contra de Petro en las últimas semanas, en donde hicieron consonancia prácticamente todos los medios de comunicación, o la gran mayoría de los medios de comunicación, de estos grandes medios de comunicación. Entonces, bueno, aunque jugaron, entre comillas, al juego democrático, eso no implica que en los próximos años pues van a dejar que sus cotos de poder y sus beneficios se afecten, ¿no? Entonces, creo que va a enfrentar muchas resistencias, va a ser un muy buen catalizador ver cómo está reaccionando, justo como decía Federico, la sociedad colombiana. Esta sociedad colombiana que ha sido tradicionalmente de derecha, que hoy se inclina hacia la izquierda, pero que tampoco fue, digamos, el país está a mitad y mitad. En la segunda vuelta hubo 4.5% de diferencia, 4 puntos de diferencia entre uno y otro candidato. Entonces creo que la reacción más bien de la sociedad va a ser muy interesante en los próximos años. Gracias, mi querido maxi abogado David Peña. Bienvenido. Buenos días, David. Gracias. Luego Alberto me tiró órale, vas. No, pues es que estabas moviendo tu cámara y dije, igual la va a desconectar, mejor le pregunto de una vez. Oye, bueno, pues si quieren vamos entrando en materia. Pues uno que también había sido cliente, era algo que les había interesado también a los maxi abogados dar seguimiento, pues es el caso de José Manuel del Río Virgen, que el secretario técnico del Senado de la República
un brazo político importante de Ricardo Monreal y que generó una disputa ahí con el gobernador de Veracruz, Cuitlagua García, y finalmente pues ya están celebrando, se le concedió un amparo, salió libre ya José Manuel del Río Virgen. ¿Cuál es tu valoración, Federico Anaya? Mira, a mí lo que me preocupa es una cosa que dijo Jesús Esquivel en la mesa de periodistas acerca de este asunto, creo que fue el viernes. Él comentaba que el problema más complicado que tenemos es que en la investigación, nada más lo dijo así, supongo que es la carpeta de investigación, se había localizado el hecho de que Movimiento Ciudadano había empezado a hacer el trámite para cambio de candidato antes de que el candidato en Cazones fuera asesinado. Ese detalle yo no lo tengo tan claro porque los medios no han dado muchos elementos acerca de qué es lo que está en la investigación y qué es lo que estaba en la acusación específica. Pero un elemento de prueba de ese tamaño, pues tendríamos que ver cómo fue que lo presentó la fiscala veracruzana ante los jueces, que al final de cuentas el hecho real es que un juez de amparo en febrero o marzo de este año y ahora un tribunal colegiado de amparo dijeron que no había suficientes elementos para mantenerlo vinculado al proceso y le ordenaron al juez hacer una auto de libertad. Si existía ese elemento, pues qué tan mal lo pudo haber presentado la fiscala y que no se sostuvo. Y a mí mi desconfianza es para las fiscalías, que en realidad no saben litigar. Yo esperaría que no fuera el caso, pero de lo que dijo Jesús Esquivel en la mesa de periodistas la semana pasada a lo que estamos discutiendo, yo creo que ahí tenemos probablemente un grave defecto en la acusación. Un grave defecto en la acusación, que era la pregunta que yo sigo pensando, que si fue un error de la fiscalía, si fue una muy buena defensa, si los elementos políticos pesaron en la decisión final del juez que llevó el caso, porque hay muchas dudas alrededor de ese tema. Primero se detuvo al que fue su jefe de campaña de la persona que fue finalmente asesinada y que ganó de hecho la elección, Remigio Tobar. Ganó porque quedó ahí en su nombre en la boleta. Fue detenido su jefe de campaña, que había sido designado el sucesor como autor intelectual, luego José Manuel del Río Virgen. Finalmente es exonerado, sale libre José Manuel del Río Virgen, y la duda sigue si se presentó mal un caso. Fue una muy buena defensa. Y de una vez otra pregunta, David, y entonces, ¿quién mató al candidato a la alcaldía? ¿Quién mató a Remigio Tobar? También queda ahí la duda. Yo creo que todas las preguntas van conectadas, las respuestas más bien van conectadas, Alberto. Y mira, un poco retomando donde lo dejó Federico, recordemos que la acusación que se hace en contra de Del Río Virgen es por haber instigado el asesinato de un candidato en el municipio de Cazones, en Veracruz. En el momento en el que se solicita la orden de aprehensión y se le vincula a proceso, es decir, la primeritita etapa, acabando la investigación se lleva en la carpeta de investigación en el Ministerio Público, se le presenta a un juez, se le puede pedir una orden de aprehensión o no, se le puede directamente citar a comparecer en una audiencia, y en esa audiencia se le presentan los cargos iniciales, digamos, la imputación que se tiene en su contra. En este caso se pide una orden de aprehensión, se le concede, se le detiene a esta persona, se le presenta a un juez. ¿Y qué se presenta a un juez? Y aquí ya pongo, ya saben, en estos ejercicios didácticos matutinos de abogados, se le presentan a un juez un conjunto de datos que se llaman datos de prueba, que son, hasta este momento, podrían considerarse lo que antes llamábamos indicios. ¿Por qué? Porque el nivel o el estándar que ha establecido la Suprema Corte de Justicia para esta primera etapa es bastante bajito. Es decir, no necesitamos señalamientos, imputaciones directas, pruebas directas, porque eso los vamos a ver eventualmente hasta el juicio. En este momento necesitamos datos mínimos, algún testimonio, alguna imagen, alguna
conversación telefónica, registros, algo que nos permita presuponer o inferir, primero, que se cometió el delito, que son los dos elementos, el delito, que en este caso estaba probado el asesinato, y el segundo, que esta persona, en este caso del Río Virgen, tuvo algún nivel de participación. ¿Y cuál fue su nivel de participación y cómo? Lo vamos a ver a lo largo del proceso en las siguientes etapas del juicio. En este momento, esos datos que presentan son considerados por un juez de amparo que ni siquiera son suficientes para esta etapa. Es decir, son tan vagos o tan insuficientes o tan, yo no diré increíbles, pero que ni siquiera soportan el bajo nivel del estándar que se tiene para este momento del proceso, que es la imputación. Por lo tanto, el juez de distrito de amparo, en marzo, justo dice, pues no hay, estos elementos que me han presentado no son suficientes para mantener a esta persona privada de su libertad y para mantener la acusación en su contra por homicidio. Déjese en libertad. Impugna la Fiscalía de Veracruz, se va a un tribunal colegiado, mediante una revisión, se va a un tribunal colegiado y por mayoría del tribunal colegiado deciden y confirman ese amparo y dicen, efectivamente, no hay ni siquiera elementos mínimos para que esta persona pueda mantenerse en la cárcel. ¿Y por qué hago esta narrativa? Porque el discurso que construye el gobierno del estado es, nosotros hicimos una buena investigación y alguien del Poder Judicial lo está dejando salir. Nosotros, incluso la fiscal salió el viernes por la tarde a decir, el que se haya ganado el amparo y el que se haya ratificado el amparo en el tribunal colegiado no implica que del Río Virgen sea inocente. Y ahí voy con la última pregunta, mi querido Alberto. Justo, el tema es que no sabemos si es inocente, no sabemos si es culpable tampoco, y el tema es que la investigación estuvo tan mal hecha, a propósito o por ineficiencia de la fiscalía, que al día de hoy no sabemos quién cometió ese crimen o quién participó o quién instigó el crimen. Entonces, lo que están diciendo el Poder Judicial, y con eso concluyo, es que los elementos que presentó la fiscalía, los datos de prueba, no son suficientes. El tribunal no dijo es inocente, porque eso lo hace un tribunal de enjuiciamiento. Lo que dijeron el amparo y la revisión de amparo fue esos elementos ni siquiera son mínimos suficientes para poder seguir un proceso en contra de esta persona por el delito de homicidio. Micrófono, Ernesto. David, nada más ahí, en esto último que estás señalando, te pregunto, ¿este amparo implica que en el caso de la Fiscalía en el estado de Veracruz buscaría nuevamente que se lleve el caso con la detención del Virgen, o ya no es posible con este amparo que se le concedió, él va a llevar su proceso libre? El amparo se lo concedieron en contra del auto de vinculación, que es el primer elemento del proceso, digamos, de toda la cadena, porque no había elementos suficientes. Al ganar el amparo y la revisión del amparo, al concedérsele, la investigación regresa, digamos, a la fiscalía. La fiscalía puede volver a integrar más datos de prueba mejores, si es que los tiene la capacidad de hacerlo, y volver a hacer la imputación en contra del Río Virgen. Es decir, no lo exonera esta resolución. Por eso, digamos, tramposamente la fiscal decía, es que no es que sea inocente, ¿no? Pues nadie está diciendo que sea inocente. En este momento no tienes datos ni siquiera para presumir que tuvo algún nivel de participación. Entonces, sí puede continuar la fiscalía y puede volver a solicitar una orden de aprehensión o un citatorio para volver a hacer la imputación por el mismo caso. ¿Ibas a decir algo, Federico, sobre esto? Lo que nos explica David va en la línea última que dije yo. Tenemos fiscalías que no hacen bien su trabajo. De hecho, si quienes nos están escuchando se acuerdan del caso, tú ya nos recordaste, Alberto, algunos elementos. Pero la pregunta es, un candidato muy popular que en Cazones ha logrado el consenso alrededor del ticket del Movimiento Ciudadano, que eso es algo que luego en la Ciudad de México o en otros estados no se entiende. La política local es municipal y a veces submunicipal. Entonces tú tienes un candidato popular, el cual tiene
un grupo de regidores, candidatos a regidores, que no necesariamente son de su mismo grupo, ¿sí? Normalmente, si algo le pasa al candidato que está en la lista municipal, en la elección, en el primer lugar, que es el presidente municipal, el que entra de inmediato es el primer regidor, el que era candidato a primer regidor. Si la fiscalía estaba asumiendo como sospechosos a las personas que se beneficiaron de la muerte del candidato, el primer sospechoso tendría que haber sido este individuo, ¿sí? Que por cierto es quien está ahorita al frente del municipio de Cazones, ¿sí? Ahora, ¿qué fue lo que ocurrió? Y a mí lo que me preocupa mucho de lo que dijo Jesús Esquivel en la mesa de periodistas. Oye, ya te corrigieron, es Jesús Escobar. No eso, perdón, Jesús Escobar. Lo que me preocupaba era que al parecer Movimiento Ciudadano Centro, porque hay otra cosa que se nos ha perdido en este debate, Del Río Virgen no es gente de Monreal, es gente de Dante Delgado, es gente de Movimiento Ciudadano y es parte de la estructura nacional de ese partido. Y eso tendría que haber llevado a los comentaristas y a los periodistas a preguntarse qué ocurrió en 2018, que el líder de la bancada mayoritaria de Morena en el Senado tiene de secretario técnico de su Junta de Coordinación Política a uno de los segundos de a bordo de otro partido político, ¿sí? No está mal, pero sí sería bueno que fuera un poco más transparente, porque entonces significa que hay una alianza muchísimo más allá que los votos. Pero el asunto es... Perdón, a lo mejor estaba preparando su candidatura para el 2024, digo, cizaña aparte, ¿no? Bueno, pero el asunto es Del Río Virgen está involucrado en el cambio de candidato porque es parte de la estructura del Movimiento Ciudadano. Ahora, el asunto es, el primer sospechoso fue la persona a la que cambiaron de última hora para que fuera el presidente municipal electo. Y lo arrestaron. Y luego agarran a Del Río Virgen, pero esos dos arrestos lo que provocaron es que el anterior sucesor designado, que era el primer regidor, sea el presidente municipal. Y ahí, Movimiento Ciudadano, Dante Delgado y Monreal dijeron una cosa que es cierta. Pues tan sospechoso tendría que haber sido el primer regidor como el candidato sustituto y también Del Río Virgen. Exactamente qué pasó no lo sabemos, porque las coaliciones electorales son muy mercuriales, o sea, cambian en cada momento. Y la política local puede ser tremendamente violenta. Y esas cosas, si ustedes se fijan, en términos de reportear el asunto, no sabemos qué fue lo que ocurrió. De hecho, el que más datos nos aportó fue Ernesto, porque él es de esa región y nos decía cómo estaban las cosas la otra vez que discutimos esto. Pero vean ustedes cómo la prensa no le ha dado importancia a los detalles, qué fue lo que pasó realmente en la política de Cazones, y por lo tanto, el asesinato de Remigio no creo que se vaya a resolver mucho. Nada más una cosa, cierto, la Fiscalía podría regresar, mejorar su carpeta de investigación, pero el problema con los crímenes es que se van enfriando. Y todos los actores involucrados en un crimen, mientras más tiempo tengan, más tiempo tienen de estar borrando y enredando la situación, de tal manera que se vuelve cada vez más difícil hacer una investigación seria. Ya, gracias. Perdón, yo retomaría ahí donde lo deja Federico, justo a ver, tomando en consideración que el nivel donde estaba el momento de la imputación era bastante bajo, digamos, bastante bajo en cuanto al estándar, en cuanto al nivel de prueba, de dato de prueba, que ni siquiera logró la Fiscalía alcanzar ese nivel tan bajo. Yo más bien pensaría, y es una presunción personal, de que la acusación era una acusación de carácter político y no era una acusación de carácter jurídico. Es decir, si ni siquiera tuvo la capacidad la Fiscalía para obtener los datos de prueba suficientes para soportar un auto de vinculación, una imputación inicial, pues a mí me parecería entonces que pues la Fiscalía, yo no lo llevaría al plano de hizo muy mal su trabajo. Me parece que hubo una intencionalidad por parte de la Fiscalía de hacer un mensaje político a actores políticos, porque además, dicho sea de paso, en este gran marco, Federico ha colocado muy bien el enfrentamiento que tienen público Monreal, Dante y Cuitláhuac, el gobernador de Veracruz.
Entonces, tampoco es, digamos, no podemos abstraernos de la película este contexto político en el que se da la detención, ¿no? En el que se da todo este proceso en contra del Río Virgen. Es decir, este personaje justo del Río Virgen tiene cercanía con Monreal, pero también tiene cercanía con Dante Delgado y con MC. Entonces, era una suerte de carambola de que pegándole a él o golpeándolo a él políticamente, pues según yo, se mandaba un mensaje político a ambos actores, ¿no? Tanto a Monreal como a Dante Delgado, pues quienes habrán ya recibido, quienes ya recibieron acuse, más bien, ya tienen el acuse de recibo por parte del gobierno de Cuitláhuac. En esta actuación que sigue teniendo el gobernador, recordemos la aprobación, primero el envío de la iniciativa y luego la aprobación de este delito de ultrajes a la autoridad, que fue declarado inconstitucional por la Suprema Corte de Justicia y que aquí también lo abordamos, en esta lógica, pues, de tener un control político vía las instituciones de procuración de justicia, o en este caso vía la Fiscalía. Entonces, ha tenido ya antecedentes el gobernador de actuar de esta forma, y a mí me parece que de acuerdo a la información que se tiene, pues será un mensaje directo para estos personajes, lamentablemente, pues utilizando a la Fiscalía, que debería ser autónoma, para estos fines políticos, ¿no? Y, perdón, ahí me agarro también de lo que dijo David, nada más un detalle. Mi opinión personal es que del Río Virgen, precisamente por ser un alto dirigente de Movimiento Ciudadano, no podía estar alejado de lo que pasara en la sustitución del candidato asesinado en Cazones. O sea, no podía, era imposible que no supiera algo. Lo que me parece que es realmente tonto, falta de técnica jurídica, falta de prudencia política, es acusar directamente. Lo podían hacer, ¿sí? ¿Y cuál fue el problema? Que como no está bien sustentado, ni siquiera con el bajo nivel de exigencia que hay a las pruebas, que es el bajo estándar de prueba del que nos dice David, no se sostuvo y entonces se cayó. A ver, el mismo mensaje político se hubiera podido mandar haciendo una investigación seria y obligando a la dirigencia del Movimiento Ciudadano a explicar cómo fue que hicieron la sustitución del candidato. Y ahí, incluso, dándole todos los elementos para que pueda del Río Virgen y la dirigencia de MC explicarse en público, tú puedes ir aclarando las cosas. Y entonces hubiéramos podido ver una investigación más seria. Tal vez el problema no es nada más la falta de técnica jurídica, David, es el asunto de que incluso en la izquierda, que va ganando las elecciones, la cultura política vieja sigue existiendo igual. Y el hecho real, no es cierto que un juez es el que está protegiendo a, no, es el juez de distrito y luego 3 magistrados de circuito, bueno, 2, porque parece que uno no estaba muy de acuerdo, pero de todas maneras, es el Poder Judicial de la Federación que con todo y todo ha tenido cuidado de no involucrarse en grillas muy baratas. Entonces, creo que tenemos un problema de cultura política grave en esto. Y por mientras, la impunidad. Pues sí, y vaya que si la hay. Lo que llamó la atención también es que no sabíamos quién estaba defendiendo más a del Río Virgen, si era Monreal o era Dante Delgado, porque eso sí que llamó la atención. Había una defensa férrea y un ataque furtivo ahí al gobernador Cuitlava García, más allá de las torpezas de la Fiscalía de Veracruz, que empieza cada vez más a brillar precisamente por eso, por torpezas o por no atender casos como los de desaparición de personas, que es una fuertísima crítica que tienen los colectivos, el colectivo Solecito y entre otros a la Fiscalía, que dicen pues que parece ser que ni ve ni oye absolutamente nada. Pasando a otros detalles, mi querido... Perdón, sí. Ernesto, yo nada más sobre este tema de defensa, igual que colocaba Alberto, si fuera poco el escenario, el melange que se tiene en el escenario político de este actor que está como ahí con varios partidos, la abogada que llevó la defensa de Río Virgen, Italiciani, ella fue hasta hace un año, 2021, sí, hasta febrero, marzo del año pasado, era la encargada, digamos, de la Comisión de Honor y Justicia del PRI.
ella fue la que elaboró, digamos, el dictamen de expulsión de Gutiérrez de la Torre, por todo este tema de lo que trae Gutiérrez de la Torre, todas las acusaciones de prostitución. Ella fue la que elaboró ese dictamen, digamos, de expulsión del PRI. Ya después supimos que lo pararon, el dictamen que iba a expulsar a Gutiérrez de la Torre, y bueno, al final lo acabaron expulsando, pero ella participó, ella era la encargada, digamos, abogada, encargada, ahora está en un despacho privado, digamos, ella encabeza un despacho privado, desde ahí llevó la defensa, pero también es un personaje, digamos, ligado al ámbito político. Creo que fue subprocuradora del Estado de México del tema de feminicidios en la época dura del Estado de México, 2012, 2014, y ha estado vinculada, digamos, a estas líneas de poder. Yo no estoy descalificando su trabajo, no la conozco en términos personales ni profesionales tampoco, solo estoy haciendo como referencia de que digamos, en todo este entramado hay personajes políticos, hay personas o personalidades que tienen injerencia o conocimiento del mundo político, y me parece importante solo colocar en este caso a la abogada. Insisto, no conozco su trabajo, no estoy descalificando su trabajo ni su trayectoria, simplemente como referencia, pues como dato del escenario político, ¿no? Pues conoce su oficio esta abogada, y cuando se tiene oficio y poder, pues bueno, la combinación puede ser bastante poderosa. Mi querido Federico Anaya, pasando al siguiente tema que nos ocupa, pues el Tribunal Electoral pues repartió una suerte de multas. Hay que ver y hay que analizar, además, qué es lo que queremos ver con ustedes, pues la argumentación que está presentando el Tribunal Electoral. A Marco Cortés, dirigente del Partido Acción Nacional, lo multa con 24,000 pesos por promover negativamente la consulta para la revocación de mandato. A Morena la multa con 155,000 pesos y con 57,000 pesos a Mario Delgado, dirigente de Morena. En parte de la argumentación que presenta el Tribunal Electoral es porque dice que pues Adán Augusto, Alfonso Durazo, Rocío Nale, por mencionar algunos de los funcionarios que estuvieron promoviendo y hablando a favor de la consulta. Así que 144,000 a Morena, 57,000 a Mario Delgado y a Marco Cortés 24,000 pesos. ¿Qué decir al respecto, mi querido Federico? Que son multas bien puestas, porque formalmente, de acuerdo con la ley de revocatorias, nadie puede hacer ninguna publicidad ni a favor ni en contra. Solo el santo y prístino INE puede hacer la promoción. Y tal vez el problema es que vimos que el INE no hizo nada. A mí lo que me extrañó es que no le hayan puesto una multa a Ciro Murayama, porque él también estuvo haciendo propaganda en contra de la revocatoria. Pero bueno, supongo que el tribunal lo que hizo fue restringir su investigación y su opinión a declaraciones en las que se decían: vaya usted, vote y apoye que siga adelante o que no siga adelante. Primero los de Morena y luego los de el PAN. Y en realidad lo que estuvo haciendo el señor Murayama fue descalificando el ejercicio en general, y no llamaba a que se manifestara el voto a favor de una u otra de las dos opciones. Entonces, capaz de que por eso no le tocó multa. Yo solamente digo dos cosas. Es aberrante que un ejercicio electoral le impida a la sociedad y a los partidos participar. O sea, estas multas están bien puestas porque la ley dice que no puede nadie decir nada. Entonces, quien sea que diga algo debe ser multado. Y dependiendo del tamaño del sapo, tiene que ir la pedrada. Entonces, como es mucho más poderoso en este momento Morena y sus funcionarios, que al parecer la buena noticia para ellos es que el tribunal asumió que estaban actuando en cuanto que militantes de Morena y no como funcionarios, que eso hubiera sido muchísimo más grave. Bueno, pues los multan. Pero me parece que lo que está chueco es lo que ya alguna vez discutimos en esta mesa, es que la ley de revocatoria
Y me parece que también está más o menos igual. La ley de consultas ciudadanas no le permiten a los partidos hacer publicidad, propaganda electoral en esos casos. Es muy aberrante y pues qué bueno que les impusieron las multas. Yo hubiera esperado que también, como digo, hubieran agarrado esa otra propaganda que era deslegitimar el ejercicio, en la que estuvieron involucrados incluso Murayama. Pero bueno. ¿No será momento de hacer una modificación a las leyes en ese aspecto? Lo pregunto, bueno, hay que reconocer, David, que estas restricciones a la propaganda por parte de funcionarios públicos, por ejemplo, o en este caso de partidos políticos en específico de las consultas populares, pues tienen su historia fincada en los abusos cometidos durante décadas por parte del Partido Revolucionario Institucional y luego por el Partido Acción Nacional y también de parte de la izquierda en los gobiernos locales en que estuvo al cargo. Pero al mismo tiempo es algo que yo no sé si en otros países existe este tipo de limitaciones de esta naturaleza. Y de una u otra forma, pues como que me parece que se toman en excesos, se cometen excesos como este que vemos ahora y que te quiero pedir tu opinión sobre esos dos puntos, porque pues se deja al arbitrio de una autoridad o un funcionario del Poder Judicial o del INE, por ejemplo, ahora, la decisión de aplicar multas chiquitas, grandotas o no hacerlo. Y eso siempre, al final del día, el resultado es contaminar todavía más el escenario político. ¿Tú cómo ves el tema? Mira, yo creo que aquí precisamente discutimos el absurdo de la ley de que nadie pueda hablar y nadie pueda decir ni a favor ni en contra. Y justo una de esas reminiscencias que dices, Alberto, proviene de ya era la burra no era arisca, sino que los palos la hicieron. Entonces, pues es ya irse cuidando desde antes, ¿no? Pues ahí viene un ejercicio de participación, hay que cuidarnos entre todas las manos y entre todos la boca para que nadie hable y nadie diga. Yo creo que esa es una de las reminiscencias y no se ha acabado de entender, incluso por los promotores de la propia revocación del mandato, que este es un ejercicio de participación política, pero sobre todo de participación ciudadana. Que la ciudadanía es la que tiene que estar enterada, informada de cuáles son los puntos a favor y en contra en el caso de la revocación de mandato, y que una de las bases de la información es la comunicación. Y que la comunicación implica, pues, dar a conocer información o dar a conocer datos, dar a conocer hechos que sean relevantes para una u otra posición. Yo incluso consideraría que el Tribunal Electoral se quedó corto. O sea, a mí me parece que hubiera podido sacar una resolución. No sé si sacará más, probablemente sí, porque son varias quejas, porque en esta solo están haciendo referencia a hechos específicos, del 5 de febrero, el del 8 de marzo, el del no sé cuál. Entonces, están haciendo a fechas específicas. Yo supongo que van a sacar más sanciones o más determinaciones del Tribunal Electoral. Y a mí me parecería que lo ideal en este escenario sería literalmente que todo el mundo fuera sancionado, para evidenciar lo absurdo de la norma, para evidenciar lo absurdo de que nadie puede cumplir una norma en ese sentido cuando los que están buscando de un lado es que se revoque el mandato y del otro lado que se mantenga en el cargo, porque justo lo que buscan tanto los partidos políticos como las asociaciones civiles, pues es dar a conocer la información, campañas, propaganda para impulsar una de sus posiciones o cualesquiera de sus posiciones. Entonces, yo pensaría que esta es la primera de varias resoluciones del Tribunal Electoral. Incluso viene todavía la segunda parte de esto porque el Tribunal Electoral solo impone sanciones a organismos electorales, es decir, a partidos políticos y a dirigentes políticos, no a servidores públicos. Entonces, en este caso determinó que gobernadores, la propia jefa de gobierno, el secretario de Gobernación, la secretaria de Energía, participaron en actos que atentaban contra el equilibrio. Tienen un término que lo tengo en el teléfono, pero no puedo porque estoy usando el teléfono, una cosa como del equilibrio en el ejercicio, la imparcialidad en los procesos. Cuando no estamos hablando, insisto, de un tema de carácter electoral, esas reglas, por supuesto que están bien puestas para cuando hablamos de temas electorales, y ahora vendrá toda la discusión de los actos anticipados de campaña que están teniendo ya el triunvirato presidencial de Morena,
cómo van a ser calificados incluso desde esta norma electoral. Digamos, eso es entendible, que no se utilicen recursos, que no sean servidores públicos participando en campañas. Pero lo de la revocación de mandato es otro tema distinto, y creo que, insisto, sí abonaría, como dice Alberto, abonaría a generar una reforma que se quiten esos resabios o esos miedos del pasado que se vienen arrastrando en términos electorales, entendibles y justificables, pero que en realidad, cuando se habla de la revocación de mandato, al ser un ejercicio ciudadano, pues se garantice la mayor cantidad de información posible. Claro que tendrá regulaciones, claro que debe tener límites, pero eso de que nadie pueda hablar ni a favor ni en contra, me parece que es un absurdo, es un sinsentido. Por eso yo esperaría que el propio tribunal vaya resolviendo más determinaciones en este sentido, a llegar a un punto en el que estén sancionados pues todo mundo que participó en el proceso, porque el único autorizado para hablar pues era el INE, que además no quería hablar porque estaba haciendo el berrinche por el dinero, y entonces, bueno, ya toda la historia que conocemos, ¿no? Gracias, mi querido David. Federico, dice Jacqueline Mojica, fuera el Tribunal Electoral. Y en realidad aquí el Tribunal Electoral, según te estamos entendiendo, pues está haciendo la chamba de lo que dice la regla, ¿no? Y no sé si está haciendo la chamba de lo que dice la regla, si aplica exactamente lo mismo que se aplicó a los dirigentes de Morena y a los partidos. Si la regla es la misma, ahora que hablas de Ciro Murayama, yo añadiría también Lorenzo Córdoba, que también hizo declaraciones pues adversas precisamente a esta consulta de revocación de mandato. ¿Cuál es tu valoración ahí? Un detalle. Perdón, nada más, el switcher se quedó conmigo. Ah, gracias. Es que nada más estoy aquí. Mira, yo creo que el problema que tenemos aquí es que el Tribunal Electoral es la segunda instancia. La primera instancia es el INE. El INE, como dijo ahorita David, un poquito de paso, es el que pone originalmente las multas. Y luego, los que fueron multados se van a revisión en el tribunal. El tribunal no hubiera sacado esta resolución si ellos no se hubieran quejado. Y el problema es que, si mal no me acuerdo, la comisión que se encarga de la verificación y vigilancia está presidida precisamente por Ciro Murayama. Entonces, es altamente probable que no haya habido ninguna multa original en contra de ellos, porque ellos, que supuestamente son el árbitro, no se estaban viendo a sí mismos. Y eso es un problemón. Ahora, no he estudiado el asunto, pero por lo que estamos oyendo, parecería que a Morena se le olvidó impugnar ante el tribunal que el INE no haya vigilado los actos en contra del proceso de consulta revocatoria que estaban haciendo de facto los miembros del INE. O capaz de que sí lo hizo y el tribunal no ha sacado esas resoluciones. Tendríamos que entrar con más detalle en eso. Ojalá Morena, que tenía un interés fuerte en el asunto, también haya dicho, a ver, estos no hicieron su trabajo de acuerdo con la ley, tan horrible como esa, pero es la ley, de promover adecuadamente el ejercicio. Y como no lo hicieron, y aparte opinaron que el ejercicio era innecesario y era un desperdicio, etcétera, entonces también tendrían que ser multados. Ahora, ¿cuál es el problema? Que el proceso natural de las multas, el primero que impone la multa es el INE, que es el que está incumpliendo. Por eso estamos tan enojados con estos árbitros. Ese es el problema. O sea que está complicado. Hay una frase, perdón Alberto, hay una frase que usamos los abogados y las abogadas de un latinazgo que dice, dura lex sed lex. O sea, la ley es dura, pero es la ley. Entonces, yo creo que por eso era mi ejercicio de decir que el tribunal aplique, que el INE aplique el absurdo de lo que se aprobó entre los partidos políticos. O sea, es un absurdo, insisto, en la ley de revocación. Las otras son reglas de la historia, de los fraudes, pero en la ley de revocación del mandato, que nadie pueda hablar, me parece que sí sigue siendo un absurdo. Perdón, Alberto. No, te quería preguntar justo a lo que viene, que es una propuesta de reforma electoral, que, bueno, más allá de que si se tienen o no los votos en el Congreso para que sea posible,
la tentación de que se quiera hacer una legislación a modo y a partir de este tipo de incidentes, pues ahí está, David. O sea, es decir, tratar de construir un instituto electoral que sea benéfico para el grupo que está ahora en el poder, porque ahí está la tentación. ¿Y cuál es el riesgo? Pues que este grupo en el poder, pues seguramente lo va a perder en algún momento y la ley se va a quedar y vamos a llegar a otro galimatías como el de ahora. ¿Cuál debería ser, no sé, la alternativa en ese sentido? ¿Cuál debería ser una propuesta más aterrizada? En fin, ahora sí que apelo a tu bolita mágica y a tu sapiencia de abogado, mi querido David. No, ya me la puso difícil, Alberto, tan temprano y el lunes. O sea, ¿no? Como que. Mira, yo creo que, o sea, en este tema, lo centraría en el tema de la revocación de mandato, es el primer ejercicio que se hace. Desde luego que hubo fallas, o sea, a mí me parece que también hubo fallas en todo, en la participación, en la logística, en todo. Incluso hasta en el tema del presupuesto, ¿no? Que ya lo hemos discutido en muchas ocasiones. Me parece que sí se tiene que aprender, o sea, sí se tiene que tener la capacidad de corregir. Y en este caso particularmente Morena, en la Cámara de Diputados y en la Cámara de Senadores, ¿no? El que tenga la capacidad y la habilidad de decir, oigan, esto estuvo mal, salió mal, hay que corregirlo, no implica ni claudicar, ni renunciar a los principios, simplemente reconocer que es un primer ejercicio y que se tiene que ir mejorando, digamos, en cuanto a las prácticas hacia el futuro. Y en el tema de lo electoral, yo colocaría más bien el tema de la iniciativa, así como está colocada, bueno, o como está presentada en cuanto a los ejes de los temas que se están presentando en la iniciativa presidencial, ya se ha discutido aquí en diferentes mesas, se ha estado discutiendo en diferentes momentos. Yo creo que el escenario, no solo el escenario político actual, sino las condiciones ahora de la que llamó la oposición moratoria legislativa, que eso ni existe, que es una cosa ahí absurda que se inventaron, creo que lleva a la discusión mucho más en temas, o el presidente lo que busca es colocar la discusión sobre estos temas, no tanto en el efecto legal o en el efecto de la reforma, sino hacer la discusión sobre estos temas. Es importante tener un instituto con las características del Instituto Nacional Electoral y olvidemos a los consejeros, porque el tema es que el presidente nos lleva a los consejeros y entonces, claro que no queremos un INE con Lorenzo Córdoba, no, a ver, analicemos la institucionalidad, la funcionalidad de la institución. Incluso uno de los ejercicios, decíamos, en estas elecciones de los 6 gobiernos pasados, con la participación del INE y con la conducción de las OPLES, no hubo ni una crítica por parte del gobierno federal al ejercicio de participación electoral. Entonces, es un poco también, es decir, es como jugamos con este doble discurso. Yo digo que las instituciones electorales no sirven, pero cuando yo gano, sí sirven. Entonces, yo creo que nos lleva a un tema mucho más de fondo. No es tanto las iniciativas como están presentadas, me parece que son poco viables, pero sí nos lleva a esta discusión de fondo. El tema de los costos electorales me parece que es un tema, gran tema. En qué momento hay que patrocinar a los partidos políticos, y solo cuando están en campaña o no, o también en el ejercicio diario de sus actividades. Esos grandes temas me parece que sí tendrían que seguirse discutiendo, insisto, independientemente de que la reforma no va a pasar, no va a avanzar así en esos términos en los que está planteada, y muy probablemente no le convenga tampoco al presidente tener una reforma descafeinada o deslactosada. Entonces, yo creo que más bien sumarnos a los temas de discusión que está colocando el presidente ahí como temas de atención, eso sí me parecería interesante en los próximos meses. Ya. Gracias, mi querido David. Pues nos quedan ya poquititos minutos. Federico, me gustaría ver si alcanzamos también una valoración pues sobre la violencia que se ha recrudecido en el país, y entonces uno cuando ve la mañanera, como el día de hoy, en el reporte de seguridad, pues casi nos están hablando como le hace el gobernador de Chiapas, parece que están hablando de Finlandia, donde dicen, no, pues está bajando considerablemente la violencia, son cifras históricas de cómo se está reduciendo, y las noticias que vamos viendo y leyendo, investigando, pues son distintas a lo que se está planteando en una conferencia matutina. Y uno, el temor que tiene como ciudadano, como periodista,
pues es que esto se termine convirtiendo en que pues las cifras oficiales, como nos las presentaban en otros sexenios, pues sean muy distintas a la realidad. ¿Cuál es tu valoración al respecto, mi querido Federico? Mira, yo empezaría citando a un viejo inglés del siglo XIX, Disraeli, conservador, que decía que hay 3 tipos de mentiras, y hago la traducción libre. Las mentiras, las pinches mentiras y las estadísticas. Y una es peor que la otra. Entonces, jugar con los números es siempre peligroso. Entonces, lo que acaba de decir Ernesto es algo que no hay manera de evitarlo. Pero, a ver, vámonos hacia atrás. México, igual que Estados Unidos, es un país federal con 32 entidades y cada una de las entidades tiene municipios, los cuales en principio son los que tendrían que estar atendiendo los problemas de la seguridad pública. Bueno, no hago todo el rollo, pero sabemos que la inmensa mayoría de los 2.500 municipios no tienen un aparato de seguridad pública mínimamente adecuado para hacer nada en materia de criminalidad. Ahora, ¿qué representan las cifras? Las cifras representan agregados nacionales y están tan arriba en el nivel de investigación que en realidad cualquiera puede decir lo que quiera. Y honestamente yo sí creo que debe haber alguna razonabilidad en estas reducciones de los crímenes violentos. El único problema es que eso no nos dice nada acerca de lo que está pasando específicamente en Cazones, y con eso, junto a este tema, con el primero que discutimos. Nadie sabe qué pasó en Cazones, pero el hecho de la muerte de Remigio fue un acto de violencia política tremendo. O sea, llegaron unos sicarios, se lo llevaron y lo encontraron muerto. ¿Sí? Ahora, para saber qué ocurrió, tendríamos que saber qué es lo que está ocurriendo en Cazones, en la región, y eso es exactamente lo que no tenemos. ¿Quién tendría que haber hecho la investigación? La Fiscalía Veracruzana, específicamente la que está en el área del norte del estado, y sabemos que no han hecho bien su trabajo. Uno no puede pedirle a la federación que esté involucrada en todo el tiempo. Y, perdón, no es hacer el argumento los otros están igual, no. Tenemos que hacernos cargo que las federaciones complicadas, como México o los Estados Unidos, tienden a tener problemas a la hora de que el gobierno de nivel nacional está tratando de hacer el trabajo de los municipios o de los estados. Es exactamente lo mismo que el problema de la violencia en el sistema escolar de Estados Unidos. ¿Quién tendría que estar vigilando que las armas no estén circulando? Las autoridades estatales y las locales. No lo hacen porque hay unas leyes federales que los dejan libres. Bueno, hay cosas que hacer a nivel federal, otras a nivel estado y otras a nivel municipio. Pero la tendencia general de las federaciones es a que haya mucha violencia a nivel local. Es más, si me rascas un poquito mi vena de politólogo, lo natural es que las federaciones muy extendidas en territorio, con sociedades muy complejas, tiendan a ser por regiones y por temporadas muy violentas, porque los poderes concretos no tienen controles. Hay un detalle, la época en que se redujo muchísimo el nivel de homicidios violentos, que era altísimo en el año 1940, recién salíamos de la revolución, y a la gente le gustaba cortar orejas y matar a la gente, y hasta había corridos que decían, pues para algo soy yo aquí la autoridad, ¿verdad? Que era una cultura de violencia, bajó increíblemente en los siguientes 40 años. ¿Y eso a qué se debió? ¿A que el PRI era maravilloso? No, yo agrego mi sospecha. Funcionó porque el sistema de seguridad pública tenía una base popular gigantesca, con una inserción del Pacto Nacional a través de los cuerpos de Guardia Rural. Eso desapareció, se perdió el control del territorio y entonces cualquier gente puede hacer lo que quiera en las regiones. Y eso no lo puede resolver nadie a nivel federal. Y no lo hemos discutido. Realmente los violentólogos no han terminado de decirnos qué vamos a hacer a nivel local. Ojo, este último tema tiene que ver directamente con el primero. Lo importante del caso del Río Virgen no es la grilla entre los grandes señores de los partidos. Es
¿por qué la violencia en Cazones era de tal nivel que Remigio fue asesinado? Yo me sigo, perdón, Alberto, yo me sigo porque si no me va a cortar el Ernesto, que ya lo conozco. A ver, nada más me sigo rápido sobre este tema. A ver, hay un tema están las estadísticas, y hay un tema de percepción también, de percepción de la ciudadanía. Y yo creo que hay una encuesta que hace INEGI sobre percepción de seguridad, y lo que hemos visto es, puede haber una reducción estadística de algunos delitos. Digo, no puede, no lo dudo en términos de lo que veo, y ahí lo vinculo con la percepción. ¿Podría haber esta reducción? Probablemente sí. Puede deberse a muchos factores, que no es tiempo para meternos a analizarlo acá, pero puede deberse a muchos factores. Por ejemplo, desconfianza en las autoridades, miedo a denunciar, entre otros. No implica el que haya menos denuncias y no implica una reducción en los hechos, es decir, siempre hay un subregistro entre los hechos delictivos, los delitos que se cometen y los que se denuncian. La estadística se extrae a partir de los que se denuncian. No implica, insisto, que haya una reducción en los que se cometen. Teniendo esta consideración metodológica, el siguiente punto es ¿qué percepción tiene la gente? La percepción de la gente en términos de seguridad o de inseguridad. No los que denuncian o no, ni siquiera los delitos que se cometen, es la gente en general qué percepción tiene. Y desde mi particular punto de vista, creo que la percepción en los últimos 6 meses, más o menos, se ha ido incrementando a decir que hay una condición de inseguridad mayor, que hay una falta de gobernabilidad en muchos espacios, que hay vacíos de poder en muchos espacios en lo local, como dice Federico, ciertamente, pero que ha habido o se está teniendo presencia de los grupos delictivos y de las acciones delictivas que anteriormente no, durante los primeros 2 años del gobierno, no se veían, digamos, o no eran tan evidentes. Y con esto, para no abusar del tiempo, quizá lo podemos tratar en otro momento, me parece que los medios de comunicación han jugado un papel fundamental igual en cómo construir esta percepción o cómo mandar este mensaje de percepción, en donde la mayoría de las últimas 2 o 3 semanas de los hechos que se han suscitado han tenido la gran atención mediática por la naturaleza misma del hecho, es decir, no estoy minimizando las masacres, los enfrentamientos, el robo de los contenedores, por ejemplo, en Manzanillo, todo este tema de la venta de pollo en Chilpancingo y el control de los ganaderos, digamos, de los productores de pollo en Chilpancingo, pero ha tenido una especial atención mediática y creo que eso ha abonado en alguna medida, y yo no estoy diciendo que no exista en los hechos, sino que ha abonado en alguna medida que esa percepción de inseguridad o de falta de seguridad se vaya acrecentando o incrementando en las semanas recientes. Los hechos recientes son gravísimos, sí. El ataque en el restaurante en Ciudad Juárez el fin de semana, el ataque que decía yo en Chilpancingo a la gente de la ganadería, en San Luis Potosí, en Zacatecas, en Michoacán, el enfrentamiento que hubo en el Estado de México donde dieron baja, y eso es mensaje de los gobiernos anteriores, a 11 personas de un grupo armado. Es decir, todos estos hechos concatenados sí van generando una percepción de mayor inseguridad o de falta de resultados en el tema de seguridad desde el gobierno federal y en los gobiernos locales, porque además ya son 20 gobiernos, creo, de Morena, entonces tampoco pueden abstraerse, digamos, como en esta responsabilidad. Entiendo, no todo es de la federación, no, jamás va a ser todo de la federación, porque si no romperíamos con el pacto federalista que defiende Federico, pero sí hay una corresponsabilidad en cuanto a resultados que probablemente puedan estar en datos estadísticos, en resultados estadísticos sí, pero que en la ciudadanía, en la percepción, no está teniendo esta misma coincidencia que está expresando el gobierno o los gobiernos desde los datos y desde las cifras en las conferencias de prensa, ¿no? Pues sí, la percepción ahí es básicamente alimentada también por la politización, por ponerle algún nombre, de parte de los medios que pues tienen ya se han puesto de un lado, pues, y es evidente hace varios años, y ayudan a alimentar esta idea de inseguridad que pues ciertamente también existe, pero bueno, pues es un tema larguísimo que hay que analizar desde el origen inclusive de esta oleada que tenemos ahora, y la contribución que implica también el papel de no solamente de medios de comunicación, sino las campañas en redes. A ustedes seguramente les habrá tocado
que les lleguen mensajes en grupos de WhatsApp, por ejemplo, donde hay una cantidad de mentiras y alertamientos sobre cualquier situación exageradísima y que en algunos casos ha llegado a extremos, como los linchamientos de hace unos días, por ejemplo. Perdón, Ernesto, me metí. No, adelante, mi querido Alberto. Bueno, hay comentarios de la audiencia sobre lo que estamos hablando y señalando. Dice, por ejemplo, Valeria Cermeño, así es, las anécdotas no hacen estadística, la percepción siempre va a diferir de la estadística. Muga 777, Claudia Sheinbaum dando cátedra en cuestión de seguridad. Tere Covarrubias, buenos días. ¿Y qué tan cierto pueden ser la afirmación del presidente esta mañana de que en la Ciudad de México, según sus datos, solo 2 homicidios diarios? En mi ciudad, San Luis Potosí, sabemos, excede ese número. Y bueno, cuando hago las críticas, claro, me llega, cuando tocamos a López Obrador, Miguel Ángel González, Ernesto, si tienes otros datos, presenta los ejemplos, robo, secuestro, homicidios, pues los datos que tenemos son los oficiales. Eso es precisamente lo que estamos contrastando con las realidades, ¿no? Particularmente ahí, Federico, porque ciertamente podrían ser ciertas las cifras de que está bajando alguna suerte de criminalidad en robos, secuestros, lo que usted quiera y mande, pero los índices de violencia y particularmente violencia extrema es lo que genera pues muchísima incertidumbre y una percepción pues ajena, distinta a la realidad. Nos toca ver, por ejemplo, casos como los que me ha tocado ver en Tamaulipas, donde de pronto pues hay ejecuciones y como a las 6 de la mañana pasa una camioneta de seguridad pública de Tamaulipas, van levantando cuerpos, los van echando a la camioneta y ahí no pasó absolutamente nada. O sea, el subregistro que es verdaderamente tremendo en varias entidades de la República Mexicana y que eso también son elementos que cuentan, ¿no? A ver, me quedo con la anécdota que acabas de decir de Tamaulipas. O sea, una entidad federativa en la que la policía, sea municipal o del estado, lo único que puede hacer es ser el funerario, o sea, levantar los cadáveres y llevárselos. Sí, pero sin registro. O sea, no, está mal. O sea, es la locura. Cada uno de los cadáveres que están en la vía pública deberían ser levantados, empezar una carpeta de investigación, ver qué fue lo que ocurrió, etcétera, etcétera, etcétera. Ahora, ¿quién sí puede hacerlo? ¿Quién tiene una burocracia policial y de investigación robusta? ¿Cuál es la única entidad federativa que tiene una policía grande? La Ciudad de México. Un gran total de 90,000 policías. Y ojo, para los estándares internacionales, para los que les gusten las estadísticas comparadas, la Ciudad de México está abajo del óptimo para mantener la seguridad. A ver, ese problema no lo hemos discutido con seriedad. No había manera de hacerlo. Y entonces lo único que nos ha quedado hacer es pedirle a los únicos que tienen despliegue territorial general que por favor echen una mano. Y por eso hicimos la Guardia Nacional. Pero tampoco hemos dado seguimiento. Si la Guardia Nacional va a ser nada más el ejército con otro uniforme, va a tener el mismo problema de no aterrizaje en el lugar. La Ciudad de México le permite, no solamente a Claudia Sheinbaum, sino a cualquier persona que sea al frente de su gobierno, presumir que las cosas están bien. Ojo, por cierto, una nota, eso nos da una indicación de lo malo que fue la administración Mancera. O sea, teniendo el aparato, de todas maneras se le fue de la mano. Pero, estamos comparando peras y manzanas completamente distintos. Hay estados que no tienen policía estatal en la realidad y hay municipios que tienen 2 policías. El linchamiento que acaba de ocurrir en uno de los municipios en el norte de Puebla ocurrió frente a las autoridades de policía y las autoridades de policía no podían contener a la población que estaba linchando. Ese es el problema.
Y el asunto es este, no nos espantemos que las cosas se vayan de control si los gobiernos de los estados y los gobiernos municipales no tienen arraigo popular, territorial, que les permita controlar las cosas. Ojo, yo sigo siendo un optimista, creo que la gente es bastante razonable y que la mayor parte de los seres humanos no andan disparando para arreglar sus problemas. Una de las demostraciones de eso en medio de la locura fue el fenómeno de las autodefensas michoacanas, donde la misma gente agarró y empezó a controlar la situación porque nadie más lo hacía. Y no salió tan mal. Ojo, por más que nos espantara que estábamos rompiendo el Estado de Derecho y la Comisión de Derechos Humanos se santiguó 3 veces al ver que había impunidad porque los ciudadanos se tomaban la ley en la mano, pues porque nadie más la tenía en la mano. Pero si no empezamos a discutir las cosas territorialmente, y ojo, yo no le pediría al gobierno federal, a ningún gobierno federal de cualquier partido, que agarre y trate de hacer las cosas bien. Ojo, ahora que un partido empieza a tener una hegemonía grande electoral, es cuando tenemos, como dijo David, que empezar a pedirle a los gobiernos de los estados que hagan bien su trabajo. Y de nuevo, me gustó mucho cómo armaron ustedes la temática de esta mesa. El primer tema está directamente conectado con el segundo. Si la Fiscalía Veracruzana hace mal su trabajo, las cosas terminan en la impunidad. Y, ojo, el sistema federal sirve para revisar lo que hicieron los estados, que eso fue lo que hizo el Poder Judicial. Lo hiciste mal, para afuera el que tenías acusado y sigue investigando. Pero, ojo, ya pasaron 2, 3 años y, 1 año, 2 años, a ver si logran hacer una investigación decente. Pues es un tema que da para mucho, pero ya nos pasamos en esta mesa y pues no les queremos robar más tiempo, mi querido David y Federico, porque además tenemos ya al siguiente invitado aquí esperándonos hace unos minutos. Muchísimas gracias y yo creo que quedamos emplazados para discutir este tema, porque sí que hay mucho de dónde empezar a recortarle. La mirada local es fundamental. No, claro que sí, gracias, saludos a todas, a todos, a la comunidad. Alberto, gracias, Ernesto, Federico. Gracias, y perdón, nada más comentaría algo que señala Fernando Montes. Dice, 100,000 desaparecidos y esta cifra es oficial. La cifra debe ser el doble. Por favor, no defiendan lo indefendible. Bueno, son ángulos y miradas, pero ciertamente esa cifra es tremenda y cuando uno se mete a la página web, precisamente que se va actualizando al momento, pues es claro que te genera muchísimo desconcierto y preocupación ver cuántas personas desaparecen por día. En fin, es un tema que da para mucho. Perdona, Ernesto, ya aprovechando el espacio, ¿verdad? Un comercial ahorita que dijiste, el viernes justo vamos a hacer un foro en la Comisión de Derechos Humanos de la Ciudad de México, sobre el tema de 100,000 más. ¿Qué sigue después de 100,000 personas desaparecidas? ¿A qué hora es? A las 11 de la mañana empezamos. Pues a las 12 la gente posiblemente se incorpore. Exacto, ya que acabe Momentum, aunque puede ir escuchándolo también en tránsito, puede ir escuchándolo también en tránsito. A las 11 de la mañana empezamos y hay gente, funcionarias, activistas, defensoras involucrados que participan justo para intentar empezar a hacer este análisis que ya lo han hecho muchos colectivos, muchos espacios, pero en un diálogo con las autoridades, es decir, ¿qué van a hacer después de estos 100,000 o qué están pensando hacer después de estos 100,000 personas desaparecidas? ¿No? Un ejercicio reflexivo también con las propias autoridades. Gracias, Federico, gracias, David. Gracias, hasta luego, nos vemos. Bye.